Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué placer volver a estar con ustedes en esta mañana y disfrutar este tiempo que Dios nos regala para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Doy una cordial bienvenida a todos y gracias, hermanos, por el privilegio que Dios nos da de estar juntos. Hoy continuamos hablando sobre el examinarnos, examinar todo aquello que realmente debemos hacer, todo aquello que el Señor nos manda hacer. Y hoy vamos a hablar sobre examinando nuestra administración del tiempo. El tiempo es algo que no se puede ahorrar, es pasajero. El tiempo realmente es de los humanos. Dios no tiene tiempo y no está marcado dentro del tiempo. El tiempo es mudable y dice la Biblia que los tiempos en que vivimos realmente son malos. Y puede ser un enemigo si nosotros somos desorganizados, o puede ser un gran aliado si nosotros somos organizados. No se puede comprar, no se puede detener o regresar, no se puede almacenar o reemplazar. Es valioso y hay que utilizarlo con el máximo grado de efectividad, el máximo grado de responsabilidad. Cada día Dios nos consigna a nosotros 24 horas de tiempo y si no lo usamos, no lo podemos almacenar, como les dije antes. Abraham Lincoln alguna vez dijo estas palabras: lo mejor en cuanto al futuro es que viene solamente día a día, un día a la vez. El tiempo es muy valioso y como no lo podemos almacenar, debemos administrarlo con diligencia y sabiduría, y es lo que hoy quiero que vayamos a las Escrituras y miremos si realmente estamos administrando bien el tiempo, si realmente estamos aprovechando el tiempo y si realmente lo estamos utilizando para aquello que es necesario. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a disponernos para estudiar. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, tú que eres el creador de todo y el que nos ha dado cada segundo de nuestra vida, nos dirigimos a ti, el único Dios verdadero, el Dios eterno, el que ya hizo todo en el tiempo, el que todo lo ha organizado y todo lo ha preparado y todo lo ha ejecutado ya. Por favor, Dios, nos disponemos delante de ti para aprender a administrar bien el tiempo, cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y oramos para que abra las Escrituras, Dios, y nos permita, Señor, mirar exactamente, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Y que podamos, Dios, como dice tu palabra, mirar bien cómo andamos y administrar bien el tiempo, porque los tiempos en que estamos son malos. Gracias por el Espíritu tuyo que está en nosotros, que nos dirige, que nos guía y que nos permite, Señor, hacer lo que es correcto. Pido tu bendición, Señor, para todos nosotros en este momento y ruego tu gracia, Dios, para disfrutar el estudio de tu palabra. Sea tu Espíritu en nosotros el que realmente, Señor, nos dirija a comprender tu voluntad y hacerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar y vamos al libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 3, y vamos allí al versículo 1 hasta el versículo 8, donde Dios realmente nos muestra a nosotros que debemos aprender a administrar el tiempo. Y este es uno de los textos que hablan más ampliamente del tiempo y quiero leerlos porque este texto nos habla de la necesidad realmente de discernir los tiempos en que nosotros vivimos. Y dice el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, versículo 1 hasta el versículo 8, y también vamos a leer el versículo 11. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y el versículo 11 dice: todo lo que Dios hizo hermoso es en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hablando de la necesidad de discernir los tiempos, nosotros tenemos que entender que hay limitaciones para nosotros en la manera en que debemos discernir el tiempo. Hay cosas que podemos discernir y hay cosas que no podemos discernir. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice que hay tiempo para todo lo que se hace debajo del sol, y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Nosotros vivimos de afanes, vivimos de angustias y a veces nos adelantamos o a veces nos atrasamos, no esperamos el tiempo o lo perdemos.
Pero en la Biblia dice que hay tiempo de nacer. Y es difícil aún discernir el tiempo de nacer. Sabemos que un niño debe estar en el vientre de una madre 9 meses. Pero por lo general no sabemos exactamente qué día, a qué horas o en qué segundo va a nacer. A veces los niños nacen antes del tiempo señalado. A veces parece que se demoraran demasiado y no podemos discernir los tiempos. Pero también dice que no solamente hay tiempo de nacer, sino tiempo de morir. Tampoco sabemos cuál es el tiempo de la muerte y cualquier segundo puede ser el tiempo de la muerte. Podemos morir hoy, mañana, pasado mañana, en un minuto, en una hora, en unos segundos. No sabemos y es difícil discernir el tiempo. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos la necesidad de discernir exactamente por las Escrituras cuáles son los tiempos en que estamos viviendo y qué tiempos realmente se pueden acercar. Y sabemos que nosotros no sabemos el día en que nacimos, porque lo sabemos, la hora, el tiempo en que nacimos, pero el día de morir, no. Por eso debemos estar preparados todos los días. Pero si se nos acerca a los 70 años, debemos saber que estamos cerca del día de nuestra partida. Y el texto sigue diciendo que no solamente hay tiempo de nacer y morir, sino que hay tiempo de plantar. Y la Biblia realmente, cuando se trata de plantar, habla mucho. Plantar realmente nuestra vida sobre Cristo, fundamentarla en Cristo, echar raíces sobre Cristo, plantar árboles, plantar cosechas, plantar vides, plantar olivas. Bueno, la Biblia tiene un amplio tema sobre el plantar, pero también tiempo sobre arrancar, sobre desarraigar, sobre quitar lo que de alguna manera se ha edificado, se ha plantado. Y el Señor aún le dice a Israel: todo lo que ustedes planten, yo lo desarraigaré. Y hermanos, es necesario, porque todo lo que dice aquí la Biblia es amplia realmente en decirnos todos estos tiempos. Tiempo de matar. La verdad, Dios tiene el tiempo de quitarnos la vida y la manera en que lo va a hacer. El único que otorga la vida es Él y por lo tanto también es el único que la puede quitar. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en Él, porque el día de nuestra partida, sea como sea, Él la tiene determinada. Pero así como hay tiempo de matar, también hay tiempo de curar. No sabemos cuándo nos vamos a enfermar, no sabemos cuánto va a durar la enfermedad, no sabemos qué va a pasar y cuál es el proceso a veces que Dios quiera usar, a quién quiere usar para sanarnos, pero el tiempo de curar también ha de llegar. Y tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de levantar cosas, pero hay tiempo de destruirlas. Vemos cómo la gente se preocupa por levantar una casa, cualquier cosa, pero Dios no se demora mucho a veces en destruirla. Todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que todas las cosas que están bajo el sol, bajo el cielo, son pasajeras. Y por lo general tenemos que entender que todo lo que el hombre construye, un día va a ser destruido. Lo único que permanece realmente, como dice la Escritura, es lo que Dios hace y lo que está haciendo. Pero lo que el hombre hace, todo será destruido. Cada cosa que el hombre ha edificado, cada cosa que el hombre ha hecho, un día será destruida, quitada completamente de la faz de la tierra. Hay tiempo de llorar, como también hay tiempo de reír. No sabemos cuándo viene el llanto, viene la tristeza, viene la angustia, viene la preocupación. Tampoco sabemos cuándo viene el momento del gozo, la alegría, la satisfacción. Todos los tiempos son inciertos de alguna manera para nosotros, pero en las manos de Dios están nuestros tiempos. Y tenemos que confiar en el Señor, hermanos, para depender de Él y caminar con Él y no afanarnos, como Él dice, porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. No sabemos cuándo estaremos en el salón del luto o cuándo estaremos en el salón de la fiesta. Pero todos los tiempos llegan. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cada tiempo y dónde debemos estar. Como dice la Biblia, aprendan a llorar con el que lloran, aprendan a reír con el que ríe. Y estos son los tiempos que Dios quiere que nosotros administremos. Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de juntar piedras. Todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar como tiempo de abstenerse de abrazar. Hermanos, uno tiene que discernir. A veces nos lamentamos de no haber saludado, de no haber abrazado, de no haber dicho algo de lo que debíamos hacer con esa persona que ya no está. O hay momentos en que no podemos abrazar. Hay momentos en que las personas no están para ser abrazadas, ser saludadas, ser tratadas con alegría. Y nos toca saber y conocer los tiempos en que realmente podemos actuar. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder. El Señor dice: buscad y hallaréis. La Biblia dice que si una mujer que tiene 10 damas pierde una, no busca por toda la casa y revuelca todo para buscarla. Claro que sí, pero también hay tiempo para perder. Una de las cosas para las cuales no hemos sido criados y no hemos sido formados ni educados es para perder. Hemos sido educados de alguna manera para hacer, para ahorrar, pero no somos educados para el fracaso, para las pérdidas. Pero la vida trae pérdidas, trae daños y tenemos que aprender, hermanos, a discernir los tiempos para todas estas
cosas. Como hay tiempo para guardar, también hay tiempo para desechar. Hay tiempo para almacenar, pero hay tiempo para sacarlo almacenado. Vemos en la historia de la Biblia cómo durante 7 años Dios, a través de su siervo José, guardó y guardó trigo por 7 años, pero llegó el momento de sacarlo guardado, hasta que toda la cosecha guardada se entregó. Hermanos, todo tiene su tiempo y no todo dura para siempre. Hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. En esta parte final sí que necesitamos sabiduría. Dice la Biblia, básicamente, que el sabio sabe cuándo hablar, el sabio sabe cuándo callar. Y de hecho la Biblia nos enseña a nosotros que le pidamos a Dios que nos dé la gracia de tener realmente la gracia de tener oídos para oír y la gracia de podernos quedar callados cuando tenemos que quedar callados. El hombre sabio sabe cuándo callar, el hombre sabio sabe cuándo hablar, mas el necio habla en todo tiempo y no calla. Pero también hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Todo el tiempo es para amar, porque es una deuda que nosotros tenemos con todos. La verdad, para nosotros los cristianos no hay permiso de aborrecer, pero tristemente lo hacemos también. Y el tiempo llega, como el tiempo de la venganza, el tiempo de la justicia, cada cosa tiene su tiempo. Y hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Hay tiempos donde realmente la lucha es terrible, el combate es difícil, pero hay momentos en que Dios nos da quietud, y por eso la Biblia dice que tenemos que entender la necesidad de discernir los tiempos, conociendo nuestras limitaciones para discernirlo, pero aún así Dios nos manda a administrar, a aprovechar y entender por el Espíritu cuáles son los tiempos. Pero vamos a mirar algo del carácter de los tiempos. La Biblia nos habla muy bien del carácter de los tiempos y en especial de los tiempos presentes. Y la Biblia nos habla del carácter del siglo en que estamos viviendo. De hecho, está este siglo y el siglo venidero. Este siglo es el siglo básicamente en que Dios ha permitido que el hombre de alguna manera trate de gobernar la creación y que de alguna manera haga lo que le está placiendo hacer. Pero llega el momento en el tiempo del Señor, en el siglo venidero, donde reinará Cristo y realmente el Señor tendrá un gobierno netamente divino, netamente justo. ¿Qué dice la Biblia acerca del carácter del siglo presente? En Gálatas capítulo 4, versículo 1, vamos allí por favor, capítulo 1, versículo 4, Gálatas 1, versículo 4, nos habla de que los tiempos en que hemos vivido, desde que el hombre pecó hasta el día de hoy, el carácter de los tiempos en que nosotros vivimos es malo. ¿Por qué? Porque de que el hombre pecó y le entregó el gobierno al enemigo, a Satanás, gobierna el que es malo. Y por eso los tiempos son malos, porque quien gobierna es malo, porque el que gobierna el sistema de este mundo, el que tiene el gobierno en el aire, es Satanás y sus demonios. Aunque Dios es el Señor de todo y es soberano y gobierna sobre todos, Él ha permitido que el enemigo, por la necedad y la dureza del corazón del hombre, gobierne los tiempos. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio, hablando de la obra de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es interesante y necesario que entender, porque tristemente estamos en un país y en una cultura donde se celebran días santos. Y no hay días santos. Dios quiere que usted y yo seamos santos en medio de días malos. Dios quiere que tú y yo seamos santos en medio de los tiempos malos en que vivimos. No hay días buenos. De hecho, los días santos que celebramos, como el tiempo en que Cristo murió, son los tiempos más terribles que pudieron existir, porque fue cuando el hombre manifestó su máxima rebelión contra Dios y se levantó contra el Hijo de Dios para destruir al Hijo de Dios en una cruz, sin entender que Él estaba dando la vida para salvarnos a nosotros de exactamente estos tiempos perversos en que estamos viviendo. Y dice que Él se dio conforme a la voluntad de Dios Padre, el cual nos amó y quiere librarnos de este siglo malo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 16, la Biblia nos dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Escuche, no solo el siglo que vivimos, sino cada día, cada minuto y cada segundo es peligroso porque gobierna el que es malo. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, también nos dice que los tiempos en que estamos viviendo, amados hermanos, es peligroso. Es peligroso. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y esto hace que estos tiempos sean más peligrosos, porque cada día se levantan más y más falsos maestros.
falsos pastores, falsos evangelistas, que están enseñando a la iglesia doctrina de hombres, doctrina de demonios, tradiciones humanas, religiosas, culturales, denominacionales, y no la palabra de Dios. Y la Biblia dice que aún muchos maestros de sana doctrina también se reunirán y se apartarán de la verdad y seguirán sus propias fábulas. Y estamos en estos tiempos difíciles y nosotros necesitamos conocer bien los tiempos en que estamos viviendo para saber a quién escuchamos y qué escuchamos. Hoy en día hay una iglesia completamente virtual, que no quieren tener a alguien presencial que los corrija, que los dirija, y empiezan a escuchar todo virtual. No está malo escuchar nada virtual, no. Pero el problema es que si no tenemos realmente la dirección del Espíritu, el conocimiento de las Escrituras, y no hemos crecido, podemos seguir falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas y caer en el error. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, también la Escritura advierte, dice, también debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque se levantará una generación soberbia, arrogante, que tendrán apariencia de piedad, pero con los hechos negarán la eficacia de ellos. Y estamos en esos tiempos, donde hay una generación soberbia, arrogante, interperante, cruel, amadora de sí mismo, vanagloriosa, soberbia, crueles, pero que no querrán someterse a nadie ni obedecer a nadie por causa de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Y Marcos capítulo 4, versículo 19 nos dice que estos tiempos, por ser tiempos malos y tiempos peligrosos, son tiempos que traen demasiados afanes. Y tristemente, el carácter de este siglo es un siglo de afán, de carreras. Todo mundo corre, todo mundo tiene afán o tenemos afán. Y la Marcos 4:19, hablando de la parábola del sembrador, dice que algunos de los que cayeron allí entre las espinas son aquellos que por los afanes de este siglo, escuchen, los afanes de este siglo, de este tiempo malo y peligroso, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Hermanos, las demasiadas preocupaciones, las demasiadas tareas, las demasiadas cosas han hecho que la iglesia realmente sea un pueblo infructuoso. Ya no vemos el fruto que se veía antes en la vida de otros. Ya no vemos los mismos misioneros, ya no vemos los mismos pastores, ya no vemos los mismos ancianos, los mismos diáconos que veíamos antes. Porque la mayoría de la gente hoy en día está en medio de afanes, enrollados sin darse cuenta en la mala administración del tiempo y consumidos por los tiempos peligrosos y malos en los cuales estamos viviendo. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, por favor, pidamos sabiduría de parte de Dios para mirar y entender los tiempos en que estamos viviendo y la manera en que estamos administrando cada segundo de nuestra vida. Pero también, hablando del carácter de los tiempos, no solamente miramos el carácter, sino las responsabilidades ante el carácter de este siglo. Ya que este siglo es malo y peligroso y lleno de afanes, la Biblia quiere que entendamos que nosotros, los cristianos, los que hemos creído en Cristo por la gracia de Dios, los que hemos conocido a Cristo, a quienes se nos ha abierto los ojos, las vendas de nuestros ojos, quiere que entendamos que somos librados de este presente siglo, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, donde dice que Cristo se dio a nosotros, se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo. No dice para que nos vaya a librar, no, ya lo hizo, porque Él ya nos libró de la esclavitud a la carne, de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su amado Hijo. Y aunque seguimos en un cuerpo de muerte, tenemos victoria en Cristo Jesús. Por la obra de Cristo tenemos victoria. Amados hermanos, tenemos que entender esto para poder vivir en los tiempos que estamos y no vivir quejándonos, pero vivir realmente, como dice la Biblia, velando y orando y advertidos y pilosos, con diligencia, bien pilosos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, 15 y 16, la Biblia nos dice que miremos bien cómo andamos, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces Dios quiere que entendamos que Dios nos libra del siglo presente, gracias a Cristo Jesús, de la esclavitud a Él, pero que nosotros tenemos que aprender a redimir el tiempo. La palabra redimir el tiempo significa pagar el precio para hacer lo correcto. De lo contrario, perdemos el tiempo.
Hoy en día, a través de la tecnología, la mayoría de todos nosotros perdemos tiempo. Gastamos más tiempo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram que en la oración y en la palabra de Dios. Gastamos más tiempo escribiendo por WhatsApp que compartiendo la palabra directamente. Hermanos, debemos volver otra vez a las sendas antiguas, a buscar a la persona, a hablarle cara a cara, a disfrutar, porque las cosas de Dios se viven es cara a cara. Gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda en momentos de emergencia, pero lo correcto delante de Dios es el tú a tú, cara a cara, hablando como amigos, hablando como hermanos, hablando de cerca, en comunión. Pero Dios quiere que nosotros redimamos el tiempo, que aprovechemos el tiempo y entendamos realmente la voluntad de Dios, andando como andan los sabios y no como andan los necios. Porque el necio le obedece al mundo, al sistema. El sabio le obedece a Dios, a la autoridad. El necio hace lo que quiere, el sabio hace lo que debe hacer porque se somete a la autoridad que lo manda. Y en Lucas 12:56, la Biblia nos ordena a nosotros que nosotros debemos aprender a distinguir los tiempos. Y quiero que vayamos allí a Lucas y vamos a ese texto de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y está allí en el versículo 56. Pero vamos a leer desde el 54 para coger el contexto del versículo 56. Y el 54 dice: decía también Jesús a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, dice el Señor, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Nuestros abuelos, hermanos, conocían los tiempos, miraban para el cielo, miraban las nubes y sabían si iba a llover, no llover, si iba a hacer sol, no iba a hacer sol. Sabían también cuándo sembrar, cuándo no sembrar. Manejaban las famosas cabañuelas, manejaban de alguna manera las estaciones de la luna para los tiempos, tal y como el Señor la diseñó. La posición del sol les manifestaba la hora. Nosotros, por andar mirando para abajo y teniendo reloj, ya no conocemos los tiempos en que vivimos. Miramos en los arreboles en la noche y no sabemos qué va a pasar. Miramos los arreboles en la mañana y tampoco sabemos qué va a pasar. Y los antiguos, todo eso tenía un significado real. En el eterno plan de Dios lo tiene. Pero lo triste es que a veces sabemos exactamente cuándo va a llover o cuándo va a ser verano, pero no conocemos los tiempos espirituales en que vivimos y no conocemos los tiempos en que nosotros estamos. Y a veces no estamos mirando que el tiempo se nos está acabando. Y a veces nos damos cuenta que los tiempos van pasando y que ya no somos los mismos, que no tenemos la misma fuerza y que estamos perdiendo demasiado tiempo y que el día de dar cuentas se está acercando. Recuerde, todo tiene su tiempo y quien administra bien sabe cuándo hacer las cosas. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, también nos muestra otra responsabilidad que debemos tener, que es permanecer en lo que hemos aprendido. Pablo le dice a Timoteo, después de advertirle de todo lo que está pasando en este mundo y de lo que hacen los falsos maestros, los falsos discípulos, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi fe, mi conducta, mi doctrina, mis padecimientos, mis persecuciones. Y continúa así. Porque Pablo lo aprendió de Cristo, ahora Timoteo lo está aprendiendo de Pablo. Y Pablo le dice, persiste en ello. Una manera de administrar bien el tiempo es persistir en hacer lo que es correcto. Persistir en lo que hemos aprendido, en lo que hemos visto, en lo que hemos oído. En lo que hemos palpado acerca del Señor. En todo aquello que realmente tiene nombre, tiene virtud. En todo aquello que es verdadero. En eso que debemos pensar, en eso debemos persistir también como pueblo del Señor, amada iglesia. Amados hermanos, usted y yo perdemos mucho tiempo, demasiado tiempo. Si nosotros pudiéramos hacer cuentas, claro que lo podemos hacer. Perdemos mucho tiempo en cada día y posiblemente perdemos días al terminar la semana. Y por eso viene tanta consecuencia en todos los aspectos. Pobreza, desorden, escasez, mala salud o agotamiento, cansancio, por no administrar bien los tiempos. Y cuando se trata de administrar los tiempos,
Una tercera cosa que quiero que toquemos, porque hemos tocado dos: la necesidad de discernir los tiempos y el carácter del tiempo. Ahora, un tercer punto es el mal uso del tiempo. Tenemos que mirar que Dios nos advierte que el tiempo se malgasta y que nosotros le damos muy mal uso. ¿Cómo lo hacemos? En Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, el Señor le da un mandamiento al pueblo de Israel y le dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sexto día, el séptimo día, será día de descanso para ti, para tu bestia, para todo lo que tienes. Aún las herramientas descansarían. Pero tristemente nosotros no reconocemos los tiempos apropiados y hoy en día la gente trabaja 7 días seguidos, 15 días seguidos, un mes, 10 seguidos sin descansar, y destruimos la salud. Porque nuestro cuerpo fue creado para tener descanso. Nuestro cuerpo fue creado rítmicamente. Y si no entendemos los tiempos para hacer las cosas y mal gastamos o mal usamos los tiempos, las consecuencias vendrán y la disciplina también. Muchos fueron los judíos que murieron por trabajar 7 días, por no respetar el tiempo de Dios, de descansar el séptimo día y dedicarlo al Señor, dedicarlo también a recuperar fuerzas. Aún Dios ordenó que la tierra sería trabajada 6 años y 1 año descansaría. 6 años la tierra podría dar su fruto, pero el séptimo año descansaría para que luego otra vez durante 6 años volviera a dar su fuerza. Y en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, vemos el ejemplo de Marta y María. Aquel momento cuando Jesús con sus discípulos llega allí a Betania, donde vive Lázaro y María. María entendió el tiempo preciso para ella, que era tiempo privilegiado para ella escuchar a Jesús. Pero Marta no entendió y siguió en sus quehaceres afanada y turbada. Y cuando vino el momento del examen, Marta fue de alguna manera reprendida y María fue alabada, porque entendió realmente los tiempos y entendió que ese tiempo era tiempo para escuchar a Jesús. Tener a Dios en casa, tener al Mesías en casa, hablándonos cara a cara, y yo me dedico a otra cosa. Y es triste ver hoy en día cómo en los tiempos de devocionales unos están viendo televisión, otros están jugando en internet, otros en sus celulares, cuando es tiempo del devocional. Los domingos, que es tiempo para estar reunidos con el pueblo de Dios, algunos lo sacan para pescar, pasear y muchas cosas. Pescar es bueno, pasear es rico, descansar es bueno, pero todo tiene su tiempo. Los tiempos deben ser conocidos, porque nosotros mal usamos el tiempo por no conocer el tiempo apropiado para hacer cada cosa. Si usted no sabe cuál es el tiempo de levantarse, el día no le rendirá. Los trabajos se atrasarán. Si usted no sabe cuál es el tiempo de acostarse, su cuerpo sufrirá. Dios, en su plan eterno de los tiempos para los hombres, no quiere que los hombres estén despiertos en la noche, excepto los que vigilan. Dios quiere que solamente estemos despiertos en el día y en la noche durmamos. Dios no quiere que los hombres trabajen en la noche, porque la noche no fue hecha para trabajar, fue hecha para descansar. El día, Dios no quiere que los hombres duerman en el día, tiren pereza en el día, porque es el tiempo de trabajar. Desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, es el tiempo propicio para trabajar, pero cuando llega la noche es el tiempo para descansar. Por eso, nosotros usamos mal el tiempo por no reconocer los tiempos apropiados según las Escrituras. Y en el Salmo 31, versículo 5, la Biblia es clara al decir estas palabras, porque el salmista dice estas palabras: en tu mano están mis tiempos. Una manera que nosotros tenemos de usar mal el tiempo es no reconocer los tiempos de Dios. Y qué bueno que podamos decir como el salmista y decirle: Señor, en tus manos están mis tiempos. Porque no deben ser mis tiempos, sino los tiempos de Él deben ser mis tiempos. Los horarios de Él deben ser mis horarios. Sus trabajos deben ser mis trabajos. Sus intereses deben ser mis intereses. Su misión y su visión es mi misión y mi visión. Porque nosotros fuimos hechos para estar sujetos a Él, para vivir el tiempo que Dios nos dio para vivir los días y los meses que Dios ha determinado, para comer lo que Él nos ha preparado, para vivir donde Él ha querido, para tener lo que Él nos ha dado para administrar. Por eso qué bueno es poder decir como el salmista en el capítulo 31, versículo 15, en tus manos están mis tiempos. Porque mis tiempos es el tiempo que Él me dio.
el tiempo que Él me otorgó para que yo haga su voluntad, para que los dos hagamos su voluntad y de esta manera le glorifiquemos a Él. En Efesios 5, otra vez vuelvo a repetirlo, allí en aquellos textos, en los versículos 16 y 17, donde dice, mirad, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, administrando bien el tiempo. Porque Él nos manda a redimir el tiempo, porque los días son malos. La Biblia nos ordena que nosotros tenemos que planear realmente el uso del tiempo. Tenemos que mirar qué debemos hacer, cómo vamos a hacerlo, tener una agenda para llevarla. Yo no soy muy bueno para tener agenda, pero estoy aprendiendo para planear, pero al mismo tiempo estoy dependiendo de Dios para que desbarate el plan que sea necesario si ese plan no es el plan de Él. Porque cuando planeamos podemos meter muchas cosas en el plan que no son nuestras y que Dios no quiere que las hagamos y es mejor no hacerlas. Y hay cosas que no metemos que son de Dios y hay que meterlas porque son su plan. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 5, la Biblia dice estas palabras en Colosenses capítulo 4 versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Escuche, Dios quiere que nosotros planeemos el uso del tiempo. ¿Sabe que su vecino, mi vecino, saben a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos y a veces saben qué estamos haciendo? ¿Qué televisión vemos, qué televisión no vemos? A veces nosotros nos enteramos de ellos, pero ellos sí se enteran de nosotros. Hermanos, estamos vigilados por todo lado y vamos a ser juzgados un día por el uso de todas las cosas porque somos administradores y una de las cosas que Dios nos ha concedido para administrar es el tiempo. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Y qué bueno poderlo aprovechar, hermanos, qué bueno poderlo aprovechar de la mejor manera. Y de esta manera también poder adorar y glorificar a Dios con todo lo que hagamos. Entonces, usamos mal el tiempo por no reconocer los tiempos apropiados. Usamos mal el tiempo por no reconocer los tiempos de Dios. Usamos mal el tiempo por no planear bien el uso del tiempo y también usamos mal el tiempo por no aceptar la soberanía de Dios. En el libro de Santiago, vamos allí un momentico al libro de Santiago capítulo 4. Desde el versículo 13 hasta el versículo 17 la Biblia nos dice esto en cuanto a la necedad de planear sin Dios. En cuanto a la ignorancia nuestra de decir y planear sin preguntar si es la voluntad de Dios. Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas y Él ha determinado lo que tú debes hacer, lo que yo debo hacer, lo que todos nosotros debemos hacer. Así que tus planes y mis planes, más vale que sean los planes de Dios, porque de lo contrario seremos contados como necios y el fracaso vendrá. Tarde que temprano vendrá porque el fruto se recogerá. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos ahora, los que decís, porque una cosa es lo que el ser humano dice y otra cosa es lo que Dios le permite hacer. Una cosa es lo que pensamos nosotros y otra cosa es lo que Dios ha determinado que hagamos. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana, pasado mañana, durante un mes, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y nos llenaremos de plata. Cuando vosotros no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Recuerdan la historia aquella que el Señor le mencionó a los discípulos diciendo? Había un hombre que tenía una gran cosecha. Y el hombre miró sus graneros y dijo, no tengo dónde guardar esta cosecha porque es mucha la cosecha. Entonces dice en su corazón, alma mía, esto haré. Tumbaré los graneros y haré uno más grande y lo llenaré y guardaré y luego le diré a mi alma, reposa porque tienes muchos bienes para mucho tiempo. Y el Señor le dice, necio, hoy es el día de tu muerte y de quién será todo aquello que has almacenado. Es similar a este texto cuando en la necedad nuestra nosotros planeamos sin Dios. Donde nosotros hacemos planes sin contar con Él y sin contar con los planes y muchas veces sin importarnos la voluntad de Dios. Cuando deberíamos levantarnos todos los días y decirle, Señor, gracias por permitirnos despertar. Aquí está tu siervo, dime qué debo hacer hoy. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu tarea para mí? ¿Qué cosa, Señor, quiere que yo haga hoy en tu voluntad,
en tu grey, en tu reino, en todo aquello que tú has determinado para mí. Y sigue diciendo versículo 15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, escuche, si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué bonito que tomar esas palabras, el versículo 15, y llevarlo antes del versículo 13 y leerlo así. Señor, si tú quieres, iremos a tal ciudad. Si tú lo permites, estaremos allí un año. Y si a ti te place, haremos negocios y ganaremos y disfrutaremos, si tú lo permites. Qué diferencia, ¿no? Pero ahora, dice la Biblia, el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, porque toda jactancia similar o semejante es mala. Todo aquello, hermanos, que nosotros decidamos hacer sin Dios es soberbia. Todo aquello que nosotros planeemos hacer sin Dios es soberbia. Hermano, ese pequeño paseo, ese pequeño descanso que usted y yo queremos hacer, hay que planearlo confiando en Dios, pidiéndole a Dios y buscando la dirección de Dios. Por si Dios dice no, tranquilo, no vamos. Pero si Dios dice sí, vamos. Y tendremos el respaldo de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Y como dice el Salmo 91, Él guardará nuestra salida y Él guardará nuestra entrada hoy y por los siglos de los siglos. Si contamos con Él, si confiamos en Él. Y una manera más de usar mal el tiempo está en 1 Corintios 15:10. O allí está la idea básicamente de este principio, es que nosotros tenemos que descansar. Para usar bien el tiempo tenemos que descansar en la gracia de Dios. Y para usar bien el tiempo tenemos que entender que es por la gracia de Dios y no por nuestra fuerza. Pablo le escribe allí a los Corintios diciendo en el capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Pablo aprovechó bien el tiempo después de ser un perseguidor de la iglesia, después de que el Señor lo llamó, aprovechó muy bien el tiempo y se dedicó toda su vida a servir al Señor. Lo dejó todo y todo lo consideró como basura con tal de hacer la voluntad de Dios. Era un hombre de recursos, lo puso todo al servicio del Señor. Su vida, no consideró su vida valiosa con tal de gastarla realmente en la obra del Señor. Y por eso dice, no fui yo, ni en el tiempo mío, fue la gracia de Dios en mí. Aunque yo he trabajado más que todos ustedes, no lo hice yo, sino la gracia de Dios en mí. El Espíritu Santo obrando en él para la bendición de la iglesia, aprovechando bien el tiempo. Y también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, el mismo apóstol Pablo dice estas palabras, porque nuestra gloria es esta, escuche, nuestra gloria, nuestro testimonio, nuestra jactancia es este. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nos hemos conducido en este mundo, en este siglo malo, en este sistema malo, en medio de estos días malos, en medio de gobiernos malos, dice el apóstol Pablo, nos hemos conducido realmente bajo la gracia y la sabiduría de Dios, administrando bien el tiempo, porque los días son malos, peligrosos y llenos de afanes. Hermanos, qué bueno es que nosotros podamos disfrutar esa bendición de administrar bien el tiempo. Y como cuarto punto y último punto, vamos a mirar el buen uso del tiempo. El buen uso del tiempo. Porque si hay una manera mala de usarla, también hay una manera correcta de usarla. Los tiempos son malos, peligrosos y llenos de afanes. Pero al fin y al cabo fueron hechos por Dios. Y fueron hechos para la gloria de Él, fueron hechos realmente para que nosotros entendamos esta bendición de conocer al Dios eterno, al Todopoderoso. En San Juan capítulo 9, versículo 4, el Señor dice estas palabras. San Juan capítulo 9, versículo 4, dice la Escritura. Me es necesario, son palabras del mismo Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, mire, si queremos usar bien el tiempo, tenemos que aprender, como les dije hace un rato, a hacer las cosas en el tiempo indicado. El tiempo para trabajar es el día. Hoy en día, tristemente, en medio de este sistema pagano, mundano, satánico, hay 3 o 4 jornadas de trabajo. Las únicas jornadas que Dios aprueba son las que se hacen en el día.
Desde las 5 de la mañana que el día sale o antecitos o despuesito, porque a veces madruga antes de las 5 o sale el sol antes de las 5, a veces después. Hasta las 6 de la tarde o 6:30 que hay luz, hasta esa es la jornada laboral según la Biblia. Por eso Jesús dice estas palabras: me es necesario hacer las obras de mi Padre, del que me envió, entre tanto que el día dura. 12 horas para trabajar, básicamente de 6 a 6. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Recuerde que la noche judía empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. El día judío empieza a las 6 de la mañana, como la hora 1 del día. Por eso Jesús básicamente fue crucificado a las 9 de la mañana, básicamente a la tercera hora, y murió a la hora 9, a las 3 de la tarde, y fue enterrado antes de las 12 horas, antes de las 6 de la tarde, porque el día judío básicamente el trabajo empieza a las 6 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde, pero la noche judía empieza a las 6 de la tarde, que empieza la primera vigilia, y va hasta las 6 de la mañana, donde termina la noche. Y ese es el tiempo propicio para trabajar, dice la Biblia. Pero también en el Salmo capítulo 5, versículo 3, el salmista nos muestra que hay que usar bien el tiempo, y para usar bien el tiempo hay que comenzar el día con oración, leyendo las Escrituras. Hay que comenzar el día en la presencia de Dios, escuchando a Dios y hablando con Dios. Y el salmista dice estas palabras allí en el Salmo 5:3: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bueno es, hermanos, levantarse uno para buscar el rostro de Dios como parte de la buena administración del tiempo. No levantarse corriendo a cepillarse, a desayunar, a bañarse porque tengo que salir para el trabajo. Hay que salir al trabajo, pero hay que levantarse primero, si queremos usar bien el tiempo, a buscar el rostro de Dios, buscar la dirección de Dios. Un músico sabio dijo que no se afina el instrumento después del concierto, sino antes del concierto. A veces la mayoría de nosotros esperamos para llegar a la tarde cansados, agotados, con ganas de dormir, con ganas de acostarnos porque hay que madrugar otro día, y ese es el tiempo que dejamos para orar, leer la Biblia, cuando ya no sabemos ni qué decir por el cansancio, ni entendemos lo que vamos a leer porque estamos agotados. Pero qué bonito es ofrecerle a Dios toda la fuerza cuando nos levantamos, porque el cuerpo ha descansado, está liviano, está propicio para presentarse delante de Dios y ofrecerle a Dios lo mejor de nuestra vida de mañana. Prácticas de los hombres de Dios y del mismo Cristo era madrugar a orar. Aún en la noche buscaban un campo para ir a orar, pero sus tiempos preferidos eran en la madrugada. Comenzar el día con oración, con la lectura de la palabra, es parte de la administración correcta del tiempo. Y en el Salmo capítulo 3, versículo 5, también Dios dice que si usted quiere aprovechar bien el tiempo, tiene que dormir bien. Todo el que duerme mal, el tiempo lo usa mal y su cuerpo se agota. No hay nada que destruya tanto el cuerpo como la falta de sueño. De hecho, la falta de sueño destruye más que el hambre, que la sed. La sed y el hambre matan, pero la falta de sueño mata más rápido. Porque destruye las neuronas, destruye realmente el metabolismo del cuerpo, la falta de sueño. Por eso el Salmo 5:3 dice: yo me acosté y dormí. ¿Y sabe por qué? Y luego desperté. ¿Por qué? Dice: porque Jehová me sustentaba. La Biblia dice que es inútil que nos vayamos a acostar demasiado tarde y que nos levantamos demasiado temprano para comer pan de aflicción, cuando realmente Dios sabe qué necesitamos y Él lo tiene preparado todos los días para aquellos que le obedecen y que buscan realmente su reino y su justicia. Busquemos primeramente obedecerle, estar bajo su autoridad y hacer lo que Él nos manda, y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura. Y en Génesis capítulo 22, versículo 3, nos muestra otro principio para usar bien el tiempo, y es madrugar, hacer lo que se nos ordena. Madrugar, hacer lo que se nos ordena. Empezando con la oración, empezando con buscarle al Señor. Pero allí vemos que en el Salmo, en Génesis 22, Dios prueba de manera definitiva a Abraham y le pone una prueba difícil humanamente hablando, y es sacrificar a su hijo. El Señor, bien en la noche, le dice: Abraham, ¿me amas? Y el Señor de Abraham dice: sí, Señor, yo te amo, claro que sí. ¿En serio? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, ve mañana, inicia mañana 3 caminos, 3 días de camino, y ve a la montaña que yo te diré, al monte Moriah. Ve a la montaña que yo te diré,
y sacrifica allí tu hijo en holocausto. Y dice la Biblia en Génesis 22:3 que se levantó de madrugada, enalbardó su asno, le puso la enjalma a los aperos a su burrito, cortó la leña, tomó el cuchillo, tomó el fuego, a su hijo y a sus siervos y arrancó bien madrugadito. Hermano, mire, el diligente se levanta temprano, el perezoso se levanta tarde. El diligente tira la cobija, el perezoso se enrolla en la cobija. Hermano, la diligencia trae prosperidad, la pereza trae pobreza. Y parte de aprovechar bien el tiempo es no ser perezoso y levantarse temprano, porque realmente el que inicia temprano termina temprano sus tareas y le queda tiempo, aún para descansar. Abraham lo hizo y es un ejemplo de nosotros, de lo que es la verdadera fe, de lo que es ser diligente por fe, por obediencia a Dios. Y en Mateo capítulo 6, versículo 25, y también Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la Biblia nos habla de que otra manera de usar bien el tiempo es dejar los afanes. Hay que ser diligente para hacer las cosas en su tiempo, pero hay que dejar los afanes. Es interesante que Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de vestir, o qué habéis de beber. Porque el Señor que nos hizo sabe que tenemos necesidad de todo eso. Porque nuestra vida vale más que la comida y nuestro cuerpo vale más que el vestido. Y el Señor sabe que tenemos necesidad de eso. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6, ustedes lo conocen de memoria, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si nosotros pensamos lo que es correcto, lo que es amable, lo que tiene virtud, todo aquello que tiene buen nombre, en lo que hemos oído, hemos visto, hemos aprendido de Él, entonces dejaremos los afanes. Hermanos, Dios quiere que usemos bien el tiempo. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 al 7, la Biblia nos muestra que para aprovechar bien el tiempo tenemos que aprender a confiar plenamente en el cuidado de Dios. No es porque tú lo hagas o yo lo hagamos o porque lo hagamos que va a resultar. Es por si realmente confiamos en Él, le obedecemos a Él y realmente le buscamos a Él. Hermanos, Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo levante cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Dios se comprometió en cuidarnos. Y a nosotros, a ti y a mí, a los que hemos creído en Cristo, nos ama como ama a su Hijo, con amor eterno. Nos cuida como la niña de sus ojos. Y nos ha puesto en sus manos como el tesoro valioso para Él cuidar. Y por eso dice la Biblia que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Pero Dios quiere que confiemos. Y que confiando, aprovechemos bien el tiempo. Para que los afanes de esta vida y el sistema de este mundo no nos haga perder el tiempo, sino que realmente podamos administrar bien el tiempo y hacer las cosas en su tiempo, tal y como el Señor lo ha ordenado. Y en el libro de Lucas, capítulo 14, vamos allí un momentico. En los versículos 28 al 31, Lucas 14, 28 al 31, como les dije antes, si nosotros no tenemos un plan a seguir, si no tenemos realmente orden para hacer las cosas, vamos a sufrir pérdidas. Porque en Lucas capítulo 14, en los versículos 28 en adelante, el Señor nos hace una advertencia y nos dice estas palabras. Porque ¿quién de vosotros, cualquiera, tú o yo, cualquiera de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de ti diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En otras palabras, no planeó y ahora es avergonzado. Hermanos, si queremos usar bien el tiempo, tenemos que tener un plan a seguir. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, no es un Dios que está haciendo las cosas a la ligera, ni sobre el tiempo. Todo fue planeado, de hecho, hecho antes de la fundación del mundo. Todo, sin excepción. Todo lo que ha sido y es y será fue planeado antes de que todo existiera, porque nuestro Dios es un Dios de planes a seguir. Y sigue diciendo, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él contra 20,000? Contra él con 20,000.
Y si no puede hacer, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, Dios quiere que nosotros planeamos. Y ese texto está en el principio de ser discípulo. Es que los que hemos conocido a Cristo tenemos que empezar a planear, porque seguirlo a Él cuesta, pero vale la pena. Por eso el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Mira, la mayoría estamos enredados en los afanes de esta vida, en las ambiciones de esta vida, anhelando y deseando lo que está por ahí, pero que Dios no lo ha reservado para nosotros y perdemos tiempo en lugar de hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros tengamos un plan para seguir y usar bien el tiempo. Y el Salmo 51, versículo 10, nos muestra a nosotros otra manera de usar bien el tiempo y es tener un espíritu renovado. El Salmo 51, 10 dice, crea, oh Dios, en mí un espíritu nuevo. Renueva un espíritu dentro de mí. Si tenemos un espíritu viejo, un espíritu conforme al viejo hombre, conforme a los caprichos antiguos, hermanos, no vamos a hacer nada. Pero si Dios renueva, vivifica nuestro espíritu y realmente nos permite, como dice Romanos 12:2, no conformarnos a este sistema, sino cambiar nuestra manera de pensar, entonces comprobaremos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Y su voluntad incluye que nosotros administremos bien el tiempo. Recuerden lo que dice Corintios, nosotros somos siervos administradores. Y una de las cosas que tenemos para administrar es el tiempo. Amados hermanos, recuerde, hay necesidad de discernir los tiempos en que estamos viviendo. Es necesario entender tu edad también y lo que debes y no debes hacer, lo que puedes y no podemos hacer según la Biblia. Tenemos que entender que el carácter del tiempo en que vivimos es malo, es peligroso y está lleno de afanes. Pero tenemos la manera de vencerlo porque Cristo nos dio victoria. Él nos libró del presente siglo malo. Nosotros debemos redimir bien el tiempo. Nosotros debemos distinguir los tiempos y perseverar en lo que el Señor nos ha enseñado todos los días. Hay una manera equivocada de usar el tiempo y hay otra manera correcta de usar el tiempo, y la Escritura, la Biblia, es el manual para nosotros aprender a administrar todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo el tiempo. Y quiero que terminemos, hermanos, mirando Efesios una vez más, texto que hemos repetido varias veces, pero quiero que lo leamos otra vez. Y es el capítulo 5 de Efesios, versículo 15, 16 y 17. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, amigos, niños, jóvenes o adultos, somos responsables de lo que hacemos y en qué tiempo lo hacemos. Pero también hay que aprender a esperar los tiempos de Dios. Porque a veces no es hoy, tal vez tampoco mañana. Puede ser pasado mañana o entre un mes o entre un año. Los tiempos de Dios. A Jesús intentaron matarlo desde que nació. Pero el plan de Dios estaba establecido que sería a los 33 años y en una cruz, dando la vida por ti y por mí. A Jeremías intentaron matarlo desde el principio de su ministerio y duró 26 años y no murió. Aquellos que lo querían matar murieron, pero él no, porque es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Pero debemos saber qué hacer hasta que llegue el tiempo de Dios, y cuando llegue el tiempo de Dios tenemos que saber qué debemos hacer en ese tiempo según las Escrituras. Gálatas dice que venido el tiempo, Jesús bajó del cielo y nació bajo la ley, para cumplir la ley y para que nosotros llegásemos a ser adoptados hijos de Dios en el tiempo de Dios. Esperamos la segunda venida de Cristo y anhelamos que sea de hoy, pero Dios tiene su tiempo. Puede ser hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 10 años, no sabemos, pero lo debemos esperar todos los días porque así está la orden de Dios, pero debemos saber que en el tiempo de Dios tiene hora, minutos y segundos. Dios nos ha dado a conocer todo lo que está alrededor de su venida, pero el día y la hora no, pero puede ser en cualquier día y a cualquier hora y en cualquier momento. Así que, hermanos, somos administradores y Dios quiere una cosa de ti y de mí. ¿Cuál? Que seamos fieles. Fieles en la administración que Dios nos dio. Fieles
en conocer los tiempos en que estamos y fieles en hacer la voluntad de Dios en el tiempo indicado. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Vamos a orar. Padre, gracias por abrir las Escrituras a nosotros. Reconocemos que hemos sido, Señor, malos administradores del tiempo y de todo lo que nos ha dado a administrar. Pero hoy, Señor, aceptamos la amonestación que tú nos haces, aceptamos la enseñanza, la corrección, y estamos dispuestos, Dios, a ser corregidos y redarguidos para poder, Señor, administrar bien. Ser siervos administradores, Dios, de todo lo que tú nos has dado a administrar, en especial de tu palabra, para con ella aprender a administrar todo lo demás. Ruego tu bendición para mis hermanos, para toda tu iglesia, Dios. Y oramos, Dios, para que podamos, en estos tiempos difíciles, hacer tu voluntad y gozarnos, Dios, en ver el cumplimiento de tu palabra en cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Bendiciones para todos.